Vamos a empezar o debate desta cuarta sesión, que tiene muchas cosas de bastante enjundia, y yo me voy a permitir, en vista de ciertas circunstancias de la primera parte de la sesión, hacer un pequeño o no tan pequeño parlamento antes de esto, ¿no? En primer lugar, explicar qué significado le quisimos dar en el programa a la desafortunada expresión a contestación ao centralismo desde a tradición, que es como se llama la sesión cuarta, y luego la quinta, la contestación al centralismo desde la modernidad. Bien, una cosa es que los provincialismos, de los cuales hablaremos ahora más, tengan unas ideologías políticas progresistas. Por ejemplo, en el caso del provincialismo gallego, la ideología política de base mayoritaria, por no decir la única, es el liberalismo progresista, y también incluso una pequeña parte de demócratas, y hay una ausencia total de tradicionalistas hasta la fase regionalista. Y en el catalán la cosa es un poco distinta, pero también ahí hay un Víctor Balaguer, que es más o menos progresista, aunque luego hay otros que son más conservadores, etcétera, etcétera. Una cosa son las orientaciones políticas de los provincialismos, que no son tradicionalistas, y otra cosa es que la fundamentación que hacen los provincialismos de la razón de ser de sus provincias y de, por tanto, su autojustificación como provincialistas, procede siempre de la historia y del legado de la tradición, del legado de las características lingüísticas, sociales, etcétera, y, por tanto, la fundamentación de la razón de ser del provincialismo siempre procede de la tradición, aunque políticamente no tenga una expresión tradicionalista, que es otra cosa. Porque aquí no se dice desde el tradicionalismo, sino se dice desde la tradición. ¿Por qué Galicia es una provincia orgánica de la nación española? Porque tiene una historia, porque tiene una lengua, la raza celta, y tutti quanti, ¿no? Y lo mismo es por esto. Y en cambio, aunque también hay elementos de uso de la tradición, digamos que la justificación fundamental del republicanismo y de la democracia se hace desde la modernidad, es decir, la modernidad política, de los derechos naturales, de no sé qué, no sé cuánto. Esa es la razón de por qué hicimos eso, es que reconocemos que se presta mucho a la confusión. Bueno, una cuestión muy interesante que planteó Ferran es el de la polisemia del provincialismo. Y efectivamente, esto de la polisemia en las ciencias sociales es como el arsénico, es decir, es letal. Porque claro, se están utilizando las mismas palabras pensando que se refiere a las mismas cosas, y con la misma palabra nos estamos refiriendo a cosas que son muy distintas, con lo cual la confusión es mala en todo, y en historia, aunque somos bastante adictos a la confusión, pero no por eso es buena. Entonces, claro, llamamos a provincialismos a muchas cosas distintas, esto está claro, y convendría un poco aclarar qué clase de provincialismo hay, ¿no? Nosotros, cuando pusimos aquí lo del provincialismo, lo pusimos en el sentido convencional, de la historiografía convencional, es decir, de aquellos movimientos, de aquellas expresiones ideológicas, no movimientos políticos, porque los provincialismos se caracterizan precisamente por no tener organización política, esto vendrá después, pero sí son corrientes de opinión, son discursos que en unos casos son proto-regionalistas, en otros no, eso depende después de cómo vaya la cosa, pero que son discursos en todo caso que pretenden afirmar la singularidad orgánico-histórica de un territorio y de las gentes que lo pueblan respecto del conjunto de la nación española. Entonces, hay un provincialismo valenciano, hay un provincialismo catalán, hay un provincialismo gallego, etcétera,
en este sentido que estoy hablando, no hay un provincialismo de Salamanca. Porque que yo sepa, no hay un discurso que diga que Salamanca es un sujeto histórico, orgánico histórico, claramente diferenciado del resto de las provincias castellanas y no diga, ¿no? Entonces, claro, hay un provincialismo de Salamanca en otro sentido. Podríamos elegir otra palabra para diferenciar, podríamos elegir provincianismo, o yo qué sé, o localismo salmantino, o lo que sea, pero es un fenómeno distinto, que luego en la época regionalista se manifestará con más claridad en la diferencia esa que también estableció Manolo Suárez Cortina entre los regionalismos centrífugos y los regionalismos centrípetos. Aunque aquí no es lo mismo, porque ya hay, por ejemplo, el discurso del regionalismo cántabro, que lo califica como centrípeto, porque se utiliza ese regionalismo para fortalecer más la cohesión y la unidad de la nación española, mientras que un regionalismo catalán o un regionalismo gallego están anunciando, son centrífugos en el sentido que están anunciando lo que vendrá después, ¿no? Un nacionalismo subestatal. Pero bueno, está muy bien que se plantee el problema de la polisemia de la palabra provincialismo y que supongo que en el debate pues saldrá después. Luego, también Ferran Chiles planteó el método comparado. Sana costumbre, siempre y cuando se aplique bien, claro. Es decir, aquí en las ciencias sociales no podemos decir aquello de todas las comparaciones son odiosas. Más bien creemos que todas las comparaciones son beneficiosas, pero tampoco es así. Es decir, hay que comparar cosas que sean comparables. Porque, claro, yo creo que hay casos que son tan distintos en factores fundamentales de la evolución que las comparaciones... Hombre, siempre conviene hacerlas, pero en estos casos hay que hacerlas con pinzas, es decir, y siendo muy conscientes del peligro de extrapolar a situaciones muy distintas cuestiones que no deben de ser extrapolables. Me refiero, por ejemplo, a que los procesos italiano, sobre todo el italiano y también el alemán, precisamente porque son procesos de unificación y de construcción de un Estado previamente inexistente, esto ya introduce un factor de diferenciación que es importante, yo creo, y que no está mal hacer las comparaciones, ver que los fenómenos, aunque sean distintos, también de la misma familia, se dan en todas partes, pero tener muy en cuenta siempre los elementos de diferenciación cuando estos son fundamentales, insisto, ¿no? Y claro, no es lo mismo la monarquía española o el Estado español, o como lo queramos llamar, que ya tiene 3 siglos detrás cuando aparecen estos fenómenos, que uno que tiene 15 días, o que ni siquiera está con esto. Pero bueno, en todo caso, la cuestión del método comparado también es algo a tener en cuenta. Y, por supuesto, la cuestión del doble patriotismo, o el triple, o el cuádruple, en fin, la cuestión de las múltiples lealtades, normalmente jerarquizadas, que digamos, ya lo señaló Corrubio para el caso vasco, pero que es un fenómeno general. Es un fenómeno general, es decir, las dobles del siglo XIX, las dobles lealtades escalonadas, pero también tenemos que acotar. Claro, el que es de Alhama de Salmerón, o Alhama de Almería, pues se siente Alhama, ¿no? Al mismo tiempo se siente de Almería, igual se siente andaluz también, y español, sobre todo si Manolo Escobar se siente muy español. Bien, tenemos por lo tanto, y si además es del club de fútbol Alhama, pues se siente del club de fútbol Alhama, es decir, que ahí tenemos un escalonamiento de lealtades, de identidades, etcétera, que está ahí y que son 4 o 5 las que sean, ¿no? Pero, y luego, si nos vamos al País Vasco, pues como decía Juaristi, el forista es la forma vascongada de ser español, o algo así decía, ¿no? Bien, algo parecido. O Fradera, que fue el primero que acuñó el término doble patriotismo, como sabemos, para el caso del provincialismo catalán,
se da ese doble patriotismo, en el sentido de patriotismo de Heimat, de patria chica, y patriotismo de fidelidad a la nación española, mientras esta dualidad persiste, pero durante el siglo XIX persiste. Luego ya es otra cosa. Y por tanto esa dualidad existe en todos estos provincialismos, o incluido el fuerismo, como lo queramos llamar, ¿no? Es lo mismo. Es la misma, digamos, el caso del paisano de Alhama, de Almería, que el caso del catalán, del vasco o del gallego que se siente provincialista. Hombre, es lo mismo en el sentido de que hay lealtades múltiples y jerarquizadas. Pero ¿el conjunto es equiparable? Yo creo que no. Esta es la cuestión, claro. Yo creo que no. Y por lo tanto, también en este asunto del doble patriotismo, yo creo que hay que discriminar. Y por lo menos acotar, porque bueno, en cualquier caso aquí lo que nos interesa son aquellos provincialismos que de alguna manera plantean, aunque sea muy vagamente, muy imprecisamente, una descentralización del poder, que es el tema del Congreso. Que hay dobles o triples o cuádruples lealtades jerarquizadas, pero que no plantean una descentralización del poder político, no las de cuestiones administrativas, sino del poder político. Bueno, pues eso es muy respetable, pero no es nuestro tema, no es nuestra cuestión, ¿no? Y por lo tanto aquí lo que sí nos interesa es ver ese doble, constatar cuando existe el doble patriotismo en el sentido de los provincialismos que podemos llamar políticos o lo que sea, y por qué, preguntarnos por qué existe ese doble patriotismo, ¿no? Y luego ya pasamos, que lo dejé para el final porque las cosas no se ven, la intervención de Coro, que bueno, como cabía esperar, muy ilustrativa del caso vasco. Bueno, yo es que, como soy descendiente de navarros euskaldunes, cuando hablo de la excepcionalidad vasca, mentalmente incluyo a Navarra también, o sea que es un fallo mío, ¿no? Entonces, aquí no, la excepcionalidad vasca, hombre, sí, estaba referida principalmente a las provincias vascas, pero también, de alguna manera, ahí estaba metida Navarra, ¿no? Bien, bueno, evidentemente no voy a repetir aquí ahora la cuestión. Lo único que sí me gustaría señalar, porque a lo mejor al público no especialista no le ha quedado muy claro, es lo que significaban los fueros para la gente del común, del País Vasco, y para los que no eran del común. Es decir, para las élites dirigentes en lo social y en lo político, yaunchos, clérigos, etcétera, y para la gente normal. Porque si no, la gente, no se puede llegar a entender la formación de esa idea tan interesante que has dicho, de una auténtica cultura política en las provincias vascas. Cultura política no en el sentido que se utiliza cultura política, que lo mismo sirve para un roto que para un descosido, la cultura política de los comunistas, la cultura política de Botín, tal. No, sino la cultura política como conjunto de valores, de características del sistema y de pautas de conducta que son asumidos por la inmensa mayoría de una población. O sea, en el sentido más afín al concepto antropológico de cultura, y que es en el sentido en que tú, yo creo que lo has utilizado, y muy bien. Efectivamente, en la España del 19, yo creo que solo hay un caso de cultura política en este sentido estricto, y es el caso de las provincias vascas, en el que la inmensa mayoría de la población está de acuerdo con eso, con los fueros, con lo que significa y con lo que tal. Porque en los demás sitios no hay, en ese sentido, cultura política, hay identidades políticas o subculturas políticas, pero no hay un acuerdo prácticamente unánime en ningún territorio sobre las características del sistema político, sobre los valores asociados a ese sistema y tal, porque lo que hay es al contrario, una confrontación antagónica entre proyectos políticos incompatibles entre sí en cualquier territorio. Bien. Pero yo creo que no se puede entender cabalmente cómo se llega a esa cuasi unanimidad social en favor de los fueros sin explicar qué significaban los fueros para la gente.
¿Qué ventajas tenían? Algo has aludido después, cuando se las quitaron, las has mencionado. Pero al principio yo creo que conviene que lo aclares, porque eso da una clave muy importante, ¿no? Es decir, la gente los fueros no son como el Corán para los talibanes, es decir, por una cuestión puramente de religión e ideología. Los fueros son cuestiones muy palpables y muy ventajas muy claras, ¿no? Bien. Y luego yo creo que tu exposición planteaba dos cuestiones importantes, ¿no? Aparte del doble patriotismo, ¿no? Una es la pervivencia anómala del autogobierno vasco, ¿no? ¿Por qué? Las causas de esa pervivencia. Algo has insinuado, pero en tus libros lo explicas mucho mejor, ¿no? Es decir, ¿por qué perviven los fueros? Hombre, una de las causas puede ser esa cultura política, ese arraigo social, ¿no? Pero esta podría ser una cuestión, ¿no? Y la otra es la de la génesis de esa cultura política fuerista, a pesar de la, digamos, tensión entre provincia y región, que has señalado muy bien, ¿no? Pero bueno, esto son sugerencias. Acabo. Vamos a empezar el debate. A ver, voluntarios. Diga el nombre, por favor, para la grabación. Ignacio González. No, pero claro. Ignacio González. Gracias. Una pregunta. A mí, todo lo de los fueros, todo lo que hablaron, hay dos cosas que me gustaría que me respondieran. Una es por qué Espartero entró tan fácilmente en Vitoria, por qué Zumalacárregui muere en el sitio de Bilbao y por qué cuando la Guerra Civil Española no cae una sola bomba en el barrio de Neguri. Ahora le contestamos, supongo. ¿Alguien más? Bueno, lo mío es una aportación un poco tonta, que te la he comentado antes. No, pero... Bueno, soy Arantxa Arostegui, periodista. Entonces, es que me llamó muchísima la atención en los años 70, hace 40 años, en Pamplona, escuché una jota navarra que a mí me parece que revela muy bien el arraigamiento que tienen los fueros en vascos y navarros. Y entonces la jota dice, navarro soy lo primero, español si me conviene, y si me quitan los fueros, francés el año que viene. Yo creo que define muy bien ese sentimiento. Muy bien. ¿Alguna otra intervención? Porque esto no necesita respuesta, sino inclusión para ilustrar el asunto. ¿No hay más preguntas? A ver. Las energías se van. Xosé Luis Veiga, de la USC. Una pregunta para cada ponente. Con orgullo he hablado de ese, no sé pronunciarlo, Iruak Bat, que si no estoy equivocado fue un periódico también, ¿no? Además de muchísima tirada, ¿no? Y tú hablas ahí de ese lema de lo que parece los mosqueteros, ¿no? De los 3-1, y a mí me gustaría que si pudierais profundizar un poco más en de qué manera, si es que existe algún tipo de estrategia, la palabra quizás es demasiado fuerte, se consigue que de unas identidades provinciales muy fuertes, muy arraigadas, muy visibles, casi parecido a lo que hacen los tinerfeños con los canarios, se consigue, sin embargo, dar ese salto a esa unidad. Si existe algún tipo de estrategia, de elementos que nos permitan entender cómo de esas tres unidades provinciales con esa identidad tan fuerte se acaba defendiendo al final una unidad. Porque, por ejemplo, y esto, si digo una burrada, me corrige justo, en Galicia hay provincialismo, sí, pero no es un provincialismo que parta de una identidad orensana, luguesa, que no aparece por ningún lado, aparece una identidad fuerte, quizás Coruña, Santiago, de ciudades, pero no de provincias. Pero creo que entender el País Vasco, por ejemplo, en la guerra de la independencia, incluso en la guerra anterior,
Hay incluso oposición a jugarse la vida por el de la provincia de al lado, y sin embargo eso luego se acaba traduciendo en el Irurak Bat, ¿no? Me parece bastante curioso. Me gustaría que pudieras profundizar un poquito más en esto. Y luego no sé si conoces, esto ya no está muy relacionado con tu intervención, pero sí me gustaría que alguien, ya que tengo la oportunidad de tener a alguien del País Vasco, un trabajo reciente que ha publicado un colega tuyo, no me acuerdo el nombre, está en el libro de los procesos de nacionalización en la España contemporánea, que es el que salió de un congreso en 2010, que habla sobre la guerra de África. Me parece un artículo muy bueno porque él defiende que hubo una auténtica explosión patriótica española referida a la guerra de África. Él lo documenta muy bien, hace un repaso por múltiples villas de las provincias vascongadas del momento, todas estas cosas, ¿no? Y en ese momento las propias diputaciones forales ofrecieron voluntarios. No sé si se reunieron 3.000 o 5.000, ¿no? En función de sus propias atribuciones forales, ¿no? Sin embargo, hay un detalle que, como no tengo ocasión de preguntarle al autor, a mí se me escapa un poco. A lo mejor tú me lo puedes aclarar. Las propias diputaciones hacen un sorteo, salen los 5.000 mozos. Ninguno va a la guerra. Ninguno. Porque compran sustitutos. Todos compran sustitutos. Es decir, al final el que va a defender la patria española, que teóricamente está absolutamente asumido por el País Vasco, son mercenarios. En el mejor sentido de la palabra. Es decir, mozos que van a la guerra porque necesitan el dinero. Punto. ¿Eso cómo se traduce en esa teórica identidad patriótica española? Cuando compramos 5.000 sustitutos para que nuestros mozos no vayan a la guerra. Te lo pregunto a ti porque no he tenido nunca ocasión de preguntárselo a él, ¿no? Me parece una cosa casi una contradicción en sí misma, pero a lo mejor no lo es. Por eso, si tú puedes comentar algo, pues te lo agradecería. Y a Ferran me gustaría también preguntarle una cosa muy concreta, ¿no? Es una tendencia muy arraigada en la historiografía, además es algo que también ha hecho, por ejemplo, José Manuel Núñez, la idea del Heimat, de la pequeña patria, para construir la patria nacional, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarte, porque yo he leído alguna cosa, pero confieso que no ni con la profundidad ni con la extensión que exigiría el tema, si en esas pequeñas patrias, por ejemplo, de Francia, se presentan como piezas perfectamente encuadradas dentro del puzzle nacional francés, o si desde esas pequeñas patrias hay algún tipo de reivindicación respecto de que no están de acuerdo cómo se está construyendo el Estado francés, aunque ellos por supuesto se presentan como franceses, pero incluso pueden presentar, no lo sé, algún tipo de reivindicación, como por ejemplo hacía el provincialismo gallego, como por ejemplo hacía otros tipos de provincialistas, que ellos eran españoles, por supuesto, pero no les gustaba cómo se estaba construyendo ese Estado. Es decir, eran piezas que querían encajar en el Estado, pero que no acababan de encajar. En el caso de esas pequeñas patrias francesas, no sé, en Normandía, de donde sea, esas piezas encajan perfectamente, es decir, son piezas del puzzle que están perfectamente definidas, o por el contrario son piezas que de alguna forma plantean reivindicaciones, plantean incluso agravios comparativos. Ellos se sienten franceses pero no se sienten integrados dentro de esa Francia que se está construyendo. No lo sé, no tengo ni idea. Gracias. Bueno, antes de seguir con más preguntas, vamos, para que no se organice un barullo, vamos a contestar a estas. Bueno, la pregunta está sobre Zumalacárregui y los bombardeos, francamente no la he entendido. Así que... Es sencillo, pues existía un concepto distinto entre lo que podría ser la progresiva urbana y la red campesina vasca con respecto al punto de vista que tenía cada uno de los pueblos. Bilbao en principio fue una ciudad carlista y luego viró a liberal. De hecho, Zumalacárregui muere a consecuencia de una herida sufrida en el sitio de Bilbao. Las tropas cristinas en Victoria entran casi sin pegar un solo tiro. O sea, creo que no todo es tan uniforme en lo que respecta a la sociedad rural vasca y la ciudad urbana vasca
Por lo menos ideológicamente. No, el País Vasco desde luego está lejos de ser uniforme. A ver, aquí hay varias cuestiones. Cuando hablo de fuerismo estoy hablando de la ideología hegemónica. No quiere decir que sea la única existente, ni mucho menos. Es la ideología hegemónica, la que controla las instituciones y la que tiene los mecanismos para divulgar su discurso. Que eso es muy importante, para socializar todo eso. Eso por un lado. Ciudad, campo, no, las cosas son más complejas. Esto me sirve un poco para enlazar con lo que planteaba justo Beramendi sobre el fuero, qué significa el fuero, ¿no? No sé si de esa manera también contestaré de manera, aunque sea indirecta. ¿Qué significa el fuero para la gente del común? Bueno, pues sobre todo impuestos y quintas. Eso es lo más... pero también una administración cercana y accesible. Es decir, las juntas generales, por ejemplo, en el caso de Guipúzcoa, la sede no era fija, iba rotando entre algunas poblaciones. Cuando se reunían, se trasladaban, comenzaban la sesión con una misa que se celebraba en la parroquia, luego se iban a otro local para reunirse. Todo eso se ve y está ahí. Los ayuntamientos pueden enviar peticiones, solicitudes, quejas a las juntas, se debate. O sea, eso también se percibe. Es una administración cercana, accesible y sobre todo menos carga impositiva y menos y exención de quintas, que esto de la sangre es una cosa fundamental. Claro, eso para, digamos, el común de la población. Para las élites dirigentes el fuero significa otra cosa. Significa ante todo un mecanismo de perpetuación en el poder. Es que el problema del fuero es que si podemos hablar de polisemia, es que aquí, además de polisemia, el fuero es todo un mundo complejo, distinto, que se vive y se percibe de manera distinta en función, en este caso, por ejemplo, de los estratos sociales. Entonces, claro, no son los mismos los intereses que puede tener pues un campesino o incluso un pequeño comerciante de un pequeño núcleo urbano que el jauncho. El jauncho es el señor, el propietario terrateniente en pequeña escala, porque el País Vasco todo siempre escala. Entonces, hay intereses distintos que confluyen ahí en un determinado momento, porque a todos perjudica que el fuero desaparezca. A todos, menos a un pequeño sector de la población, que son, en este caso, por ejemplo, los comerciantes, sobre todo donostiarras, los comerciantes de la ciudad de San Sebastián, que para los que el fuero es un freno a su recuperación económica. El comercio guipuzcoano está sufriendo una dura crisis desde el siglo XVIII y necesita trasladar las aduanas. Bueno, primero comienza por otra reivindicación. Su principal reivindicación inicial en las primeras décadas del siglo XIX es la habilitación del puerto de San Sebastián para el comercio directo con América. Pero esa habilitación implica el establecimiento de una oficina del gobierno en el puerto, en este caso en San Sebastián, y claro, las autoridades forales no quieren un nuevo tentáculo del gobierno en su suelo guipuzcoano. Entonces, ahí se va a iniciar en esta reclamación de la burguesía, si se puede utilizar el concepto que siempre ha sido muy criticado, donostiarra, por el traslado de las aduanas, un enfrentamiento, bueno, primero por la habilitación del puerto, perdón, y un poco más tarde, después del trienio, ya se reivindica el traslado de las aduanas para la inserción del País Vasco, bueno, de Guipúzcoa concretamente, en el mercado nacional. Entonces, la reivindicación, primero de la habilitación del puerto, que choca con bueno, pues lo que la oligarquía que controla juntas y diputaciones dice que es el fuero y que no hay que tocarlo. En ese momento es un punto, ellos lo presentan como un punto esencial, las aduanas no se pueden tocar. Los comerciantes dicen, bueno, cuando la oligarquía de base rural ha necesitado tocar el fuero, lo ha hecho. Y de hecho esto es cierto. Durante el siglo XVIII se ha producido un proceso de oligarquización en las instituciones forales, concretamente en las juntas, que ha invertido la relación entre junta y diputación
que existía en la foralidad previa al siglo XVIII. Es decir, en el diseño original, en los fueros, la institución más importante es la Junta General. Y la Diputación es una institución delegada, en principio, sin demasiada relevancia. Pero en el siglo XVIII, cuando se produce el proceso de oligarquización del poder, lo que se hace es reforzar la Diputación y debilitar la Junta General. Va a haber menos reuniones de juntas generales. El poder se concentra en la Diputación. Ahí se produce un proceso de oligarquización del poder. Eso en principio traicionaría al fuero. Y los comerciantes de San Sebastián en el 19 dirán, cuando les ha interesado modificar el fuero, lo han hecho. Pues ahora, ¿por qué no trasladamos las aduanas? Pero la oligarquía dirá, contra las instituciones, dirá, no, esto es tocar el fuero, nuestra arca santa, y no se puede tocar. Entonces, bueno, el fuero significa cosas distintas. Para, en este caso, los comerciantes donostiarras. En el caso de Vitoria y de Bilbao no es lo mismo, porque Vitoria obtiene un beneficio directo de la existencia de la línea interior de aduanas. Hay una aduana en Vitoria, entonces no están, por supuesto, dispuestos a tocar eso. Y los comerciantes bilbaínos no sufren la misma situación crítica que los de San Sebastián. Entonces esa bandera la lleva los comerciantes donostiarras, que son los que van en ese sector es donde se van a desarrollar los primeros núcleos liberales, que van a hacer suya esta bandera de la modificación de los fueros para cambiar la línea interior de aduanas. Luego le sumarán y la introducción de ayuntamientos constitucionales y la introducción del sistema judicial constitucional. Le van a ir sumando cosas. Nunca llegarán, por cierto, a pedir la abolición de los fueros. Esto también hay que, para entender el liberalismo vasco, esto también hay que tenerlo presente. No quiere decir esto que no haya ningún liberal en el País Vasco que no pida la abolición de los fueros, sino que San Sebastián, los comerciantes donostiarras, que han sido los que han funcionado como grupo, que se ha enfrentado a las instituciones forales, ha reclamado la modificación de los fueros, va a pedir la plena aplicación de la Constitución del 37, ellos hablan siempre de modificación de los fueros, no de abolición foral. Y precisamente ahí ahí hay un camino que luego permitirá la confluencia entre fuerismo y liberalismo. Bueno, no sé si recogiendo distintas cosas, ¿no? En fin. Lo que significa el fuero para la gente común, esto sobre todo, quintas y impuestos. Y esta idea además se fortalece, esta interiorización se fortalece durante las guerras carlistas, sobre todo durante la primera guerra carlista. Comentaba José Ramón Veiga, ¿existe alguna estrategia para que de identidades provinciales muy fuertes se dé ese salto a una identidad regional? Bueno, estrategia, vamos a ver. Lo que hay es... existen lazos entre los tres territorios previos al siglo XIX, eso es innegable. De hecho, la institución que mencionaba antes de las conferencias forales es previa. Y eso sí está creando un espacio de relación entre las tres provincias, bueno, sobre el que luego eso se va a desarrollar y sobre el que se va a construir, son uno de los elementos que van a ayudar a construir la región. Existen lazos previos, las conferencias forales, la Real Sociedad Vascongadas de Amigos del País, pero es que además existe una condición compartida entre los tres territorios, la exención. Son provincias exentas. Esa etiqueta ya es una etiqueta colectiva. Hay denominaciones, el lenguaje también refleja una cierta fraternidad, unidad, lazos, como queramos denominarlo. La denominación País Vasco, provincias vascongadas también es una, aunque sea un plural, es una denominación englobadora. Existen lazos previos al siglo XVIII y también existen profundas diferencias entre los tres territorios, porque hablamos de los fueros vascos, pero los fueros vascos no existen. Existen los fueros de Álava, existen los fueros de Guipúzcoa y existen los fueros de Vizcaya, y son diferentes. Hay muchos elementos compartidos, hay muchas cosas comunes, hay unas juntas generales, unas diputaciones que tienen distintos nombres, pero son tres fueros, y luego están los fueros de Navarra, por supuesto, un cuarto. Entonces, y son tres provincias. Entonces,
ya desde antes del siglo XIX existe esa dualidad de, por un lado, elementos compartidos y lazos comunes, y por otro lado, esa individualidad. Y eso en el siglo XIX se va a desarrollar y se va a traducir en esa dialéctica provincia-región que, que recorre todo el siglo y se va fortaleciendo además a lo largo de él. Estrategia, bueno, la que acaba generando la necesidad de defender lo que consideran un patrimonio irrenunciable, que son los fueros. Claro, es que cuando yo comenzaba mi exposición diciendo que hay un elemento que lo singulariza todo y que explica y que hace, es que es los fueros, pero los fueros no como discurso, no como memoria de una foralidad, son los fueros como una realidad viva, una realidad polisémica, que no significa lo mismo para el campesino de a pie que para el jauncho que se perpetúa en las representaciones en juntas generales y que luego se perpetúa en la Diputación y que no quiere desprenderse de ello. Entonces, esa necesidad de defender ese patrimonio común que proporciona ventajas tangibles a unos y a otros, aunque diferentes, es lo que acaba llevando a la necesidad de fortalecer esos lazos de unión y todo lo que he expuesto antes. ¿Podemos hablar que existe una estrategia? Bueno, estrategia premeditada es vamos a construir la región, no. Como tampoco existe vamos a construir la identidad vasca, no. Lo que existe es una necesidad, la de defender, y en torno a eso es lo que... La guerra de África, que comentabas antes, y la explosión patriótica, ciertamente, ahí hay una explosión de patriotismo español muy fuerte. En la guerra de África, en la guerra de Marruecos y en la guerra de Cuba, en el 68. Claro, estas explosiones patrióticas de ambos conflictos han dado pie a que se interprete esto como una manifestación de nacionalismo español en el País Vasco y del arraigo de la identidad nacional española, al igual que hubiera podido arraigar, pues no sé, pues en Madrid, no sé dónde. Yo no lo veo así, no lo entiendo así, porque es cierto que hay una gran explosión de patriotismo, pero las diputaciones se preocupan muy mucho de que las tropas que proporcione el País Vasco aparezcan con distintivos provinciales y regionales, en el traje, en las banderolas, y utilizan esos conflictos para vender la idea de que el País Vasco es muy útil con sus fueros al Estado. Porque cuando el Estado lo necesita, están ahí prestos los vascongados, que son los centinelas de la patria, para defender el Estado, como antes lo han hecho siglos atrás. Este es un discurso reiteradamente repetido a lo largo del XIX. Los fueros no son solo ventajas para los vascos, para el campesino de Tolosa o pues el Jancho Azcoitiarra, ¿no? Son ventajas también para el resto de los españoles, porque los fueros proporcionan una defensa de la patria que hemos acreditado a lo largo de varios siglos. Entonces, cuando en esas guerras que hemos mencionado se pronuncian discursos, las diputaciones forales responden prestas al llamamiento para acudir con tropas a la defensa de la patria, el lenguaje es muy llamativo, la patria, la nación, pero lo que hay que hacer es ver detrás de eso y qué se está tratando de demostrar con eso. Y luego además yo añado, detrás de estas llamativas exclamaciones sobre españolismo y patriotismo español, hay esta concepción muy tradicional de la asimilación entre nación y nación y monarquía, es decir, la lealtad hacia la nación española
es la lealtad hacia la monarquía española, hacia la corona española, que se ha comprometido secularmente desde el pacto original de incorporación a la corona de Castilla de los territorios vascos a respetar los fueros. No sé si me estoy explicando por la cara que me estás poniendo. Es decir, yo creo, lo que yo defiendo es que ese patriotismo español de que hace gala el fuerismo, que insisto, es la fuerza política y la ideología hegemónica en el País Vasco durante buena parte del reinado isabelino, detrás de ese patriotismo español hay monarquismo, hay lealtad a la corona, pero no hay lealtad incondicional, sino lealtad condicionada al cumplimiento de lo que ellos llaman el pacto originario de la incorporación de los territorios vascos a la corona de Castilla, y ese pacto obliga a la corona al mantenimiento de los fueros. Y sí, no sé si vale. Volviendo un poco a lo que planteaba Justo Beramendi, ¿no?, de por qué perviven los fueros. Bueno, evidentemente hay una conexión ahí muy importante entre el fuerismo, los fueristas, y el moderantismo español. Comparten un mismo ideal de sociedad conservadora y de orden. En ese sentido, el fuerismo tiene un enorme éxito vendiendo esa imagen del País Vasco como un oasis de paz, de tranquilidad, con los fueros, porque si les quitan los fueros pasa lo que ha pasado en la Primera Guerra Carlista. O sea, para que ese oasis de paz, tranquilidad, armonía social y, como decía Maricruz antes, espacio de sin grandes diferencias, ahí no hay grandes terratenientes, no hay grandes pobres, no hay grandes nada, ¿no? Para que eso se mantenga es necesario mantener los fueros. Los fueros es la clave de esa sociedad de orden. Entonces, van a construir esa imagen en torno al País Vasco con un enorme éxito. Claro, un enorme éxito, no solo entre los moderados, también, como ha explicado Maricruz a la mañana, ese progresismo, que ya no son los exaltados del trienio y que están también buscando elementos de contención. Bueno, pues este discurso, ahí hay un País Vasco de orden que asegura, que mantiene, y esto lo repiten así los fueristas en sus discursos, la obediencia del pueblo a sus autoridades está garantizada con el mantenimiento de los fueros. ¿Y qué más se quiere que un pueblo obediente a sus autoridades? Conexión con el moderantismo. Yo creo que esa es una de las claves, y no solo con el moderantismo, sino con el liberalismo español en su conjunto, que encuentran ahí un modelo, en fin. Por supuesto, el arraigo social que tiene en el país, eso es otra de las claves. Pero, y me reservaba para el final, lo más que me parece interesante, lo que planteaba Justo Beramendi de la dialéctica provincia-región, que realmente es clave para entender el País Vasco en el siglo XIX. Y en el XX. Y en el 20, exacto, y en el 20, fundamental. Pero bueno, ya que volvamos al 19. Ahí quisiera comentar un hecho que es muy ilustrativo de todo esto, y es que de esta dialéctica región-provincia, y es que, a pesar de que en el discurso del fuerismo se afirma constantemente la existencia de una unidad entre los tres territorios, coyunturalmente 4, porque el territorio también aquí es una cosa un poco indefinida, cuando interesa se abre y cuando no se cierra un poco más, pero esta constante, como digo, afirmación de la unión, de que ahí existe un pueblo vasco, un país vasco, es perfectamente compatible con la afirmación de la provincia y, en determinados momentos, con una fortaleza de la provincia que llama la atención. Y uno de esos momentos, por ejemplo, es 1821. Se hablaba antes del diseño de la división en provincias, del trienio. Bueno, pues en 1821 se plantea la creación de una provincia vascongada, formulada así en singular, que estaría formada por los tres territorios, por Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, pero que tendría que tener la capital en Vitoria. Y entonces ahí se plantea un enorme conflicto, porque ¿qué es eso de la capital en Vitoria? Somos tres, pero somos uno, pero somos tres, perdón, somos uno, pero somos tres. Entonces, claro, el hecho de que se plantea la capitalidad va a acabar haciendo que pues se deseche desde las provincias vascongadas. Álava está a favor, Guipúzcoa y Vizcaya en contra, y al final pues esta propuesta no va a prosperar, y, como se comentaba a la mañana, la propuesta final va a ser
ser diferenciando los tres territorios. Y luego hay otro momento importante, y es 1873, que es cuando se plantea un proyecto de República Federal en la que es un proyecto que no va a salir adelante, pero se plantea la creación de un Estado vasco denominado Región Vascongada. No, perdón, regiones vascongadas en plural. Eso es, la del 21 es en singular. Este es en plural, regiones vascongadas. Parecería, bueno, después de todo este discurso de afirmación de país, de que son pues un pueblo, un país, esto que estoy diciendo en la región, ahí hay una magnífica oportunidad para que materialicen eso, ¿no? Y que pues reciban de manera positiva esta propuesta. Bueno, pues no, ahí también se va a plantear un conflicto, porque el proyecto planteaba una única constitución para los tres territorios. O sea, un Estado vasco denominado regiones vascongadas, pero con una única constitución para los tres territorios, es decir, entendido como un único fuero, y ahí ya, porque son tres. Entonces, esto es una constante, y hay determinados momentos en que aflora el provincialismo, se expresa en todas sus fuerzas, y la idea de la región, y hay otros momentos en los que la idea de la región predomina sobre las diferencias provinciales, y esto es una dinámica que, como dice Justo, recorre no solo el 19 sino el 20. Sí. Ferran. Bueno, yo intentaría distinguir entre, digamos, una respuesta a lo que sucede históricamente, por lo que sabemos, y una respuesta historiográfica. Me explico. En principio, parece ser que el tipo de construcción de identidades que prima es fundamentalmente, la pequeña patria es fundamentalmente local, y no tiene el mismo estilo cronológicamente, hasta que no aparezcan movimientos como el movimiento del felibrismo, etcétera. Es decir, hasta que no pase eso, que ya implica un cambio cualitativo, funciona más o menos como funciona aquí la construcción de ámbitos de historia local, de la pequeña comunidad, etcétera. No hay en este sentido un discurso regional comparable al que existirá a partir de ese momento en que empieza a hablarse de un discurso de la identidad bretona, un discurso de la identidad normanda, un discurso de la identidad occitana, etcétera. Parece ser, por lo que los estudios muestran. Esto sería, digamos, históricamente es lo que parece salir. Eso hay que combinarlo con el hecho de que la articulación territorial de Francia no está cerrada sin más a lo largo del siglo XIX, a pesar de que tenga la estructura que deriva de la Revolución Francesa, ni muchísimo menos. Hay un libro estupendo, solo lo ves, y se llama Geohistoria de la regionalización francesa. Es un trabajo que hizo un geógrafo francés. El libro tiene casi 500 páginas y son los proyectos de organización territorial de la Francia contemporánea, y hay como un centenar de mapas de posibilidades, divisiones, articulaciones, maneras de hacer. Entonces, no hay unas historias regionales hasta determinada fecha, pero es que tampoco hay un acuerdo claro en torno a lo que debe ser delimitado como ámbito territorial. En ese sentido, lo que sí es cierto es que cuando se hacen esas historias locales no plantean reivindicaciones identitarias comparables a las que podemos ver un poco más tarde. Parece que el descontento, o cuando alguien muestra alguna forma de descontento, tiene más que ver con, por ejemplo, que esté muy vinculado porque sea un religioso, que sea un erudito local que en realidad es un religioso, está criticando determinada posición. A partir de la aparición de movimientos como el felibrismo, etcétera, sí que empiezan a aparecer ya discursos en este sentido más amplio, y entonces, claro, ya empieza también otra forma de discusión de la articulación territorial. Y decía que hay otra cuestión que es una cuestión, ya es historiográfica, ya no es histórica, que es cómo los historiadores franceses abordan este tema. Porque lo abordan siempre desde una perspectiva en la que, no sé cómo decir, es decir, se han encontrado que esto pasa, y entonces toda la maquinaria intelectual está pensada para demostrar la unidad de Francia, y entonces te encuentras con esto. Claro, si planteas así, si este es el punto de partida, hay muchas cosas que me temo que todavía no sabemos, porque la perspectiva de estos autores que lo han analizado está todavía ocultando algunas cuestiones que me parece
que no ven. Por ejemplo, Prux, en el libro que he citado, un trabajo me parece fantástico, siempre da por supuesto que la reivindicación de la identidad local siempre da por supuesto, mira hacia atrás. Nunca lo plantea como una posibilidad de actualización de ese territorio pensando en el futuro de Francia. ¿Por qué? Porque para este historiador el único modelo viable es el republicano que mira hacia adelante, ¿no? Y por ejemplo, un ejemplo que me llama mucho la atención es el de la autobiografía que ha publicado Mona Ozouf, esta excelente historiadora, que se llama, creo que el libro se llama Una pasión francesa. Bueno, pues esta autora, que ha trabajado y también el tema de la escuela francesa, etcétera, es hija de un patriota bretón. Entonces el libro es un ejercicio extraordinario de autosituarse respecto a la tradición de la que procede y sin embargo alejar que viene de ahí para hacer... Y hay algo de eso, me da a mí la impresión, en la manera como se ha abordado. Entonces me parece que todavía hay cosas por ahí que acabarán saliendo. Recordemos, y termino con esto, recordemos que en Francia hay un movimiento nacionalista bretón, hay un movimiento nacionalista occitano, hay un movimiento nacionalista corso, hay minorías... Es decir, ¿pero en estos años? No, claro, surgen después. Francia también tiene, si hiciéramos una interpretación finalista como la que a veces se hace para otros territorios, España, Francia también le pasa. Claro, no se hace una interpretación finalista, cosa que me parece de lo más correcto, pero que no se haga para nadie. Entonces, si no la hacemos, no la hacemos, porque al final, aunque cobra fuerza en el periodo de entreguerras ya en el siglo XX, también van a tener un cuestionamiento político. No tenía por qué haberse producido, completamente de acuerdo, pero tampoco en otro sitio. Entonces, bueno, tengo esa impresión. Y yo sé hasta ahí, quiero decirte. Muy bien. Sí. Muchas gracias. Juan Tomás Cambeiro, soy el que habla. No sé si me salgo un poco del tema, pero me llamó la atención el título de la ponencia de Ferran Archilés, el provincialismo como problema, y me vinieron a la cabeza el tema de las provincias, de la división administrativa famosa de 1833 de Javier de Burgos, ¿no? Y lo que me llama la atención de esta cuestión, y la planteo así a los que están presentes o a cualquiera de los que estamos escuchando, es la pervivencia de este modelo que ha resistido, pues no sé, 5, 6 o 7 constituciones, que está ahí, y yo lo que planteo es si existe alguna digamos, explicación al margen del tema electoral o de las diputaciones. Es decir, a mí me parece uno de los nudos gordianos que quizá debería España plantearse, si esta cuestión de las provincias, digamos, ha resistido, y por qué. Es decir, dejemos al margen, quizá, no sé si es la explicación, el tema de control electoral o control de poder o núcleos, pero ¿por qué esta división de Burgos básicamente resiste en el tiempo? Lo dejo ahí un poco. Muy bien. Maricruz. Maricruz Romeo, de la Universidad de Valencia. Es una pregunta que dirijo a Ferran, y que se ha hablado del provincialismo, si desaparece en el último tercio, en los relatos identitarios, la construcción de la identidad regional. Y yo querría que si puedes profundizar un poco más en el tema de las construcciones de las identidades regionales, aunque nos vayamos un poco de cronología, si puedes plantear esa cuestión de conformación de identidades regionales, algunos de los rasgos, y señalar también que, bueno, el provincialismo que conoces un poco más es el de Valencia, si planteaba alguna reivindicación de algún tipo. Bueno, me refiero a Vicente Boix. ¿Realmente tenía alguna alternativa a España y algún modelo de Estado? Una pregunta. Muy bien, pues como vamos de dos en dos, vamos a contestar primero a estas dos interpelantes. Al primero, ¿quién contesta?
Porque, José, es una gran pregunta. La de por qué pervive. También puede contestar alguien Yo creo que es más adecuado. que se sienta capacitado dentro de... Sí, pero bueno, yo en el caso vasco simplemente señalaría que conecta con uno de los elementos constitutivos de los espacios de referencia, de identidad y de sentimiento, que es la provincia. Hay otro, que es la región. Sí, pero el caso vasco también en esto es excepcional, así que por eso remontemos. Las provincias son anteriores a la Revolución Liberal y por lo tanto ahí no hay lugar a preguntarse nada. ¿Te animas a contestar? Bueno, yo... A ver, micrófono, please. Bueno, buenas tardes. Manuel María de Artaza, de la Universidad de Santiago. Yo le respondería en el sentido que lo hace Jesús Burgueño en ese libro que mis alumnos conocen también, que es La invención de las provincias, y es que hoy persiste en buena medida por nuestros padres constituyentes, que en ese temor de que se desintegrase la cosa, por utilizar un término simpático, el Estado, pues lo que queda de ese Estado unitario, uniforme y centralista son las provincias que consagra la Constitución en el artículo 141.1, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que es donde está la cosa. Ahora, es un fenómeno curioso, digno de estudiarse, porque eso los administrativistas lo han constatado, que se ha intentado eliminar el modelo provincial, que ya sabemos que no es de Javier de Burgos, pero llamémosle así, de Javier de Burgos, varias veces, y las diputaciones provinciales igualmente, pero curiosamente cada vez que se ha intentado se refuerzan, y ahora acabamos de tener un testimonio palmario. Cuando parecía que todas las diputaciones se iban a ir de un plumazo, que todo el mundo estaba de acuerdo, va el gobierno y ¡zas! Lo que estamos leyendo en la prensa, ¿no? O sea, vamos a hacer de nuestro punto flaco el más fuerte, como si fuesen los militares. Y yo después quería hacer simplemente una pequeña... ¿Sobre este asunto? No, sobre lo que habíamos hablado antes de la identificación de los fueros, qué significaban los fueros, en relación qué significaba la Constitución. Vamos por no, es que es muy breve, justo. Es simplemente decir que, así como decías, qué significaban los fueros para los habitantes, impuestos, contribución militar, hay un pequeño episodio dentro de los episodios nacionales, que es el motín de la granja, de Benito Pérez Galdós, como hablábamos de la literatura y de muchas veces cómo nos ayudan los historiadores a entender o a hacer entender mejor las cosas, pues se cuenta además la anécdota de que cuando los sargentos irrumpen allí y tratan de imponer a la reina María Cristina y a su séquito que se jure que vuelva a la Constitución del año 12, ¿no? Hay un soldado coruñés entre ellos. Y entonces, en un momento dado, ven ahí la ocasión de vamos a ver este que tiene pinta de tonto, pero ¿por qué queréis que se imponga aquí la Constitución del año 12? ¿Tú qué sabes de la Constitución del año 12? Y entonces el muchacho responde, yo lo único que le puedo decir es que soy del pueblo de La Coruña y que en el año 22, en 1822, no se pagaba ni la sal ni había estanco de tabaco. O sea que también, popularmente, digamos que es interesante este aspecto, ¿no? Porque mucha gente se fue a pelear por esa Constitución del año 12 de la que estamos hablando, porque tenía una traducción práctica que, en el caso de Galicia, por ejemplo, la sal, que estaba más recargada que hoy la gasolina, era algo que popularmente, evidentemente, eso se sentía. Gracias. Muy bien. Ferran. Pues bueno, lo único que diría respecto a la primera pregunta es que evidentemente todo el proceso de mantenimiento de la estructura de las diputaciones provinciales, efectivamente, como explica Burgueño y se ha apuntado, pues es muy complejo, depende de coyunturas muy distintas y algunas tan sorprendentes como el reforzamiento de última hora salido de momento de la manga porque no estaba, en fin, no estaba previsto, ¿no? Lo que a mí sí que hay una cosa, lo que estábamos comentando antes, que parece curioso, es el enorme éxito que muy pronto tienen la división provincial. En los años 60, si yo no estoy equivocado y antes lo comentábamos, y es un fenómeno bastante general, ya hay historias de las provincias, ya se elaboran historias de las provincias, me refiero de las provincias de la reforma de Javier de Burgos. Y por ejemplo, el caso de la provincia de Castellón tiene su historia provincial y por supuesto empieza en la prehistoria. Utiliza exactamente el mismo modelo de la historia nacional, solo que hay una prehistoria de la provincia de Castellón que ya es, para el autor es legítimo trazarla,
porque si la provincia existe y es un ámbito identitario, territorial, se puede, por tanto, trazar. No han pasado ni 30 años y la naturalización en determinadas élites de todo esto es enorme. Ciertamente, como antes lo estábamos comentando, esto, claro está, porque tenía ya unos antecedentes en el trienio, etcétera, pero vamos, a mí no deja de sorprenderme, parece extremadamente potente que alguien haga una historia y ya encuentre el primer antecedente en los íberos, de que ya se asientan allí, por tanto, que era una... Porque claro, tienen que ser los íberos, no puede ser otra cosa, dado que es el mismo relato mítico, es la pequeña patria, que es el mismo relato que en España, ¿no? O sea que eso es muy rápido, muy sorprendentemente. Y respecto a lo que me plantea Maricruz, en realidad, bueno, me parece que yo no conozco mejor la obra de Vicent Boix que la conoces tú, y entonces no sé si realmente te podría aportar literalmente nada. Lo único que puedo comentar es, bueno, recordar el dato específico de que el territorio valenciano, el antiguo reino de Valencia, era un territorio con sus fueros hasta la guerra de sucesión, unos fueros que son parecidos pero distintos a los de Cataluña, y por tanto tiene una estructura foral exactamente igual que la estructura foral que tenía el País Vasco-Navarra. No quiero decir el mismo tipo de organización jurídica, sino que tenía una organización jurídica que cumplía la misma función. Claro, eso desaparece, y desaparece excepto unos pequeños vestigios que quedan, parece ser inactivos, aunque ahora hay... La Universidad de Valencia ha creado una cátedra de derecho privado valenciano, porque queda algo por ahí, entonces parece que se quiere reactivar, bueno, pero en general es liquidar. Tanto recordar ese dato, evidentemente no a ti, sino recordar para que se entienda que cuando alguien como Vicent Boix, que es el primer historiador y digamos el que fundamenta en realidad el discurso del provincialismo valenciano y el que sienta las bases del relato histórico de la identidad regional valenciana, porque en esto en Valencia hay muy poca imaginación, es decir, el relato que elaboró Boix a partir de los años 40 del siglo XIX es el relato prácticamente que ha perdurado hasta la renovación historiográfica de los últimos 25 años, pero no más, y en determinados relatos del nacionalismo valenciano es literalmente el mismo. Entonces ese es el relato potente, el antecedente es el antecedente y la historia. Entonces claro, lo que hace la fuerza fundamental es aquellos fueros que tuvimos, que por tanto nos singularizaban. Nadie plantea, Boix, si yo no estoy equivocado, nunca plantea, como no lo plantea nadie, a lo largo de todo el siglo XIX, nadie, me refiero dentro del discurso del provincialismo, ni después de la Renaissance, nadie plantea nunca volver a tener los fueros. Lo que se plantea es un discurso muy potente de perdimos los fueros y eso fue injusto. Y a partir de ahí eso justifica una identidad que fue y una identidad que ha sido castigada de manera injusta. Y entonces lo que sí es, por tanto, no plantea en este sentido ninguna alternativa al marco nacional en absoluto. Lo que plantea es que los valencianos hemos tenido una historia propia y en el modelo centralista no se nos reconoce lo que éramos. Y en ese sentido hay una cuestión que es muy interesante y salía antes. Tú dices, los primeros españoles, los más talvosos, eso también lo dice Boix. Los mejores españoles son los valencianos. Porque es lo que dicen todos. Y aquí los gallegos. Efectivamente, porque eran los que luchaban por la libertad. ¿Qué va a decir si es un liberal? En el caso vasco tiene un contenido político, no cultural. Entiendo, claro. Pero es que hay una cuestión. Yo siempre que oigo hablar de excepcionalismos, desde un punto de vista metodológico, tengo mis dudas. Y entonces, en lo que tú planteas, que es así, vamos, no voy a discutirlo yo, pero yo creo que deberíamos intentar evitar el pensar que porque a la manera vasca se hace de una forma, existe un modelo en el otro sitio. Tú dices, los voluntarios que van o participan y tal, tienen mucho cuidado en mantener... Ya, pero es que en el resto del territorio no hay tampoco un modelo único de cómo se quiera participar o no se quiere participar. Los voluntarios de PRIM son lo que son y por tanto lo hacen a su manera también. Entonces, no hay pero esa manera está al servicio de un discurso pero no hay una manera la utilidad del fuero. Pero no hay una manera en el resto de España único. En ese sentido, o excepcionales todos o excepcional ninguno, particulares todos, eso sí, ¿no? Entonces es curioso que salga ese aspecto, pero bueno, es el que se repite un poco en todas partes. Claro, en Valencia, hasta que no aparezca el nacionalismo valenciano estrictamente, que además es muy tardío y ya del siglo XX,
nunca se plantea nada de eso. Lo que por terminar, bueno, yo planteaba en algún trabajo con Nelo, pero tú también, en fin, es que pensamos que la construcción de la identidad regional, al menos en la restauración, se hace fundamentalmente con materiales culturales y que tienen un éxito extraordinario, es decir, construye un imaginario general que no tendría por qué existir con una división en 3 provincias, algunas de las cuales, fundamentalmente Alicante, frente a Valencia, tienen sus propias áreas de intereses económicos, el puerto de Alicante, que genera toda una dinámica, en fin, sin embargo surge un imaginario colectivo y que es fundamentalmente cultural, y probablemente eso sí que no sea una singularidad valenciana, sino que esta dimensión cultural sirva para construir identidades regionales en más territorios, pero claro, solo sabríamos mejor si hubiese muchos más trabajos sobre... Hombre, algunos hay. Algunos hay, sí. Otra cosa es que se lean. Quiero decir que sobre Cataluña hay algunas cosas, sobre Galicia hay algunas cositas, en fin. Y yo creo que hay una diferencia, no lo sé, por lo que si te acabo de entender bien, hay una diferencia, y es que esa construcción del relato identitario con materiales culturales, como elemento fundamental de definición, en Cataluña y en Galicia se hace durante la época isabelina. Sí, pero en Valencia también. Y en la restauración ya entra el factor político. Sí, pero la gran diferencia que hay entre el regionalismo gallego y el provincialismo gallego por un lado, y el regionalismo catalán y el provincialismo catalán por otro, es que en la fase regionalista el catalanismo y el galleguismo adquieren cuerpo político. Cuerpo político porque surgen las primeras organizaciones políticas propias, mientras que antes, en la etapa anterior, tú podías ser provincialista gallego para hablar de los celtas, pero luego en política o no eras nada, o eras moderado o eras progresista, pero no provincialista. Ya, en cambio, en la época de la restauración, si tú eres regionalista gallego, no eres otra cosa políticamente. Hombre, puedes abjurar y pasarte después al otro lado, pero no puedes ser al mismo tiempo regionalista gallego y del Partido Liberal Fusionista o lo que sea. ¿Entiendes? Se rompe el cordón umbilical que había mantenido unido a una matriz política determinada esa corriente cultural o discursiva o lo que sea. Y eso todavía con más fuerza pasa en Cataluña. Es decir, y por tanto aparecen los primeros programas de descentralización concretos del Estado, como consecuencia de ese adquirir cuerpo político y tal. Ahora, yo no sé lo que pasa en Valencia. No, en realidad, los materiales culturales se producen también en época isabelina. De hecho, el grueso de la obra de Boix es de época isabelina. Y en realidad no hay mucha diferencia entre la Renaixença valenciana y la catalana, en el sentido de que, la Renaixença catalana no plantea tampoco una reivindicación política. No, claro, por eso digo. Luego habrá un corte, es verdad que hay unas continuidades y tal. La diferencia, el decalage con Cataluña, es simplemente que no está en la Renaixença sino después. Es decir, que cuando el catalanismo surge en los años 80, no hay todavía un valencianismo político. Que eso tarda 20 años más. Ese es el decalaje fundamental. Se mantiene un regionalismo renaixentista, en fin, que va deshaciéndose, que tarda un poco más. Ese es el decalaje que hay. Sí. Bueno, yo solo quería añadir una cosita, también para ayudar a enfocar un poco mejor el caso vasco. No solo hay una construcción política de la región, es cuestión de construcción cultural. Aquí también se produce una construcción cultural de la región, e incluso religiosa, porque uno de los elementos conformadores de la identidad vasca es la religión. Entonces la Iglesia además está directamente interesada en subrayar ese elemento. Y respecto a esto, una anécdota que también habla de esto de la dialéctica provincia-región, es que cuando se constituye la diócesis de Vitoria, se plantea el problema de buscar un patrono para la diócesis, claro. Entonces, ¿cuál es el mejor patrono para la diócesis? Pues Ignacio de Loyola, que es el único santo que habla vascuence, como se decía, ¿no? Un santo eminentemente vasco, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la advocación con más arraigo popular en Álava no es la de San Ignacio, sino la de San Prudencio.
Y entonces surge un conflicto ahí entre las diputaciones de cada uno de los sitios, empiezan a defender a su respectivo santo. Y la diócesis toma una decisión salomónica y decide un compatronazgo. Los dos son patronos de la diócesis, San Ignacio y San Prudencio. Pero claro, luego hay que buscar un día para celebrar la fiesta del patrono de la diócesis. Entonces se vuelve a plantear otra vez el conflicto y al final se decide que un día distinto será en Álava para celebrar el día de San Prudencio, que ahora no me acuerdo cuándo es, y otro día será para Vizcaya y Guipúzcoa, que es el día de San Ignacio. Hay otra vez Pero bueno, esto me sirve también para decir que incluso símbolos religiosos, como es una búsqueda de un santo, se hacen también al servicio, se buscan al servicio de este discurso. Y hay una construcción cultural de la que no hemos hablado aquí. Pero ¿En qué me dices de San Jordi? Sí, sí. No, es que los santos son muy importantes. Claro. O de la Virgen de Montserrat. Claro. Pero bueno, ¿alguna pregunta más? Solo quería hacer una... Es infatigable. Sí, perdón, solo quería, porque si había algún profesor de Derecho igual nos corría aquí a gorrazos. Ya se ha ido. Y hablando de Javier de Burgos, pues que realmente, o sea, el que ha consagrado la provincia y le ha dado la potencia que hoy tiene es otro personaje conservador, que fue Calvo Sotelo en el Estatuto de 1925. Él es el que la considera una entidad local determinada por una agrupación de municipios y la hace algo más que lo que era inicialmente, que era simplemente una demarcación para el cumplimiento de los fines del Estado, que es como nace y como nos han explicado aquí muy claramente que nace esa provincia, ¿no? Y entonces esto explica al final cómo ha llegado nuestra actual Constitución con esa doble vertiente que sirve al Estado, pero que también pues tiene su gobierno, que es la Diputación Provincial, en fin, esa fortaleza que ahora vuelve a ser apuntalada. Calvo Sotelo lo hace en buena medida para cargarse la Mancomunitat de Cataluña, pero bueno, lo hace. Pero igual, cada vez que se intenta cargar algo... Sí, bueno, pero yo es que creo que es bastante explicable, ¿no? Es decir, las provincias, independientemente de que sean 49 o 47, pero la estructura en provincias es consustancial con una determinada concepción del Estado, ¿no? Con un determinado modelo de Estado. Y lo que se ha dado en el 70, a mí no me parece tan sorprendente que ahora salgan por ahí, porque lo que le pide el cuerpo a la derecha española siempre es recentralizar, o sea, lo de las autonomías, bueno, pues fue un momento que había que aceptarlas, que le vamos a hacer, mejor es esto que no se rompa la baraja, pero el negarse en redondo a eliminar las diputaciones y en ahora decir, bueno, pues vamos a reforzarlas en vez de eliminarlas para resolver el problema municipal, que no va a resolver nada, claro. Eso está en el código genético de la derecha española, y no solo por cuestiones ideológicas, sino también porque las diputaciones desde siempre han sido unas máquinas perfectas para el clientelismo político. Y la derecha en España, la derecha auténticamente democrática, no demócratas de conveniencia, sino que realmente hayan asumido la democracia, todavía está por inventar. De hecho, su efecto contagioso, mi abuela decía que todo se contagia menos la hermosura, pues su efecto es contagioso respecto de otras fuerzas que no son de derechas, ¿no? Y esas máquinas provinciales de establecer un clientelismo son muy golosas para todo aquel que puede controlarlas, ¿no? Entonces, es como lo de la televisión realmente independiente. Bueno, pues ha habido un caso efímero, una especie en extinción, que ha sido la televisión española de estos últimos 2 años o 3, pero lo demás es tal. Hay que eliminar las televisiones públicas, sí, pero cuando tú llegas al poder y tienes en tu mano una televisión autonómica que te permite ayudarte a conservar ese poder, entonces ya lo de que haya que eliminar las televisiones públicas, eso ya que las elimine otro. Pues las diputaciones es lo mismo.
Perdón. ¿Alguna pregunta, invectiva o reclamación? No. Pues mañana, Dios mediante, se reanudarán las sesiones a las 10 de la mañana hablando de republicanos y otras gentes de mal vivir.